colocabas en primero esta victoria frente a Noboa. Hay que poner en escenario un poquito lo que pasa en Ecuador. En Ecuador estamos viviendo una situación de un caos inducido desde hace 7 años que el país, luego del proceso de la Revolución Ciudadana, que, que era un proceso de cambio importante, 10 años, vivió una suerte de golpe blando y desde ahí se ha reposicionado no solo el neoliberalismo, sino ahora una propuesta de economía libertaria con tintes muy autoritarios al punto que desde este año, justamente ya ahí entramos a Noboa, bajo el gobierno de Noboa se ha declarado una guerra, un conflicto interno armado. Es una guerra interna supuestamente dirigida a luchar contra los negocios ilícitos y esta presencia de capitales ilícitos aquí, que antes no era tan importante, y por otro lado, contra el terrorismo. Entonces, estamos hablando de una movilización militar, ideológica, que ocupa el espacio, un espacio importantísimo aquí en el país. Entonces, estamos en un momento en que no hay dudas a veces en calificarla lo que sucede aquí de dictadura. Todos estos 7 años el país está bajo un intensivo lawfare, persecución judicial y mediática, principalmente dirigida al movimiento Revolución Ciudadana, que es el movimiento al que representa Luisa González. Luisa González que llega empatada con Daniel Noboa a esta segunda vuelta. Así que el contexto del país es un poco ese, hay una tensión ahí por este contexto de guerra interna que ha permitido que vivamos ya más de un año y medio en un constante estado de excepción, con una visión securitista, un país militarizado. En la inauguración de la electoral con el CNE estaba el jefe del ejército y el jefe de la policía, lo que dice en imágenes lo que está sucediendo en el país. Entonces, lo sucedido ayer visto desde nuestro lado, desde el lado de una propuesta de cambio de izquierda, del progresismo, es una gran victoria, porque es una lucha de titanes, digamos, frente a estos grandes poderes del capital que se imponen con violencia. Entonces, mira, creo que estamos hablando de un personaje autoritario al extremo, que es Daniel Noboa, y que está en el poder juntando el poder político a un poder económico enorme que él ya tiene al ser heredero del holding comercial más grande del país. Entonces, esa síntesis con un personaje autoritario produce algo como lo que se ve con su vicepresidenta de la extrema derecha, que fue al poder electa con él. Entonces no estamos hablando de un grupo de oposición ni nada, es de a sus propias filas, pero que llegaron a un conflicto que nunca le han dado explicación al país de qué se trata, pero que ha llevado a esta crisis política en la que él la ha expulsado literalmente de los escenarios de la vicepresidenta y ha nombrado arbitrariamente a otras personas. Entonces eso justo muestra este nivel de autoritarismo del que te hablaba en introducción y que en su candidatura no presenta una alternativa frente a eso, sino que al contrario, entre sus lemas de campaña está la visión de mano dura contra la supuesta delincuencia organizada, el narcotráfico y sobre todo mano dura contra quienes proponen alternativas, que es lo que ya ha sucedido, como hemos podido ver, por ejemplo, con el asalto que cometió a la Embajada de México para secuestrar a Jorge Glass. Entonces, con esos hechos conocidos, describo que en ese contexto y con este contendor, Luisa González y la Revolución Ciudadana obtuvieron hasta aquí una victoria política y una victoria moral. Una victoria moral porque contra viento y marea, contra toda esta tendencia, incluso de un discurso neofascista, han logrado colocar alternativas y empatar. Entonces, eso no es poco para un movimiento que es afectado por una ardua
persecución política y mediática desde hace ya casi 8 años. Y esos síntomas están muy presentes y van a estar muy presentes en la campaña para la segunda vuelta para el balotaje en abril. Un índice, una información adicional es que desde hace algunos días se habló de un intento de fraude electoral. Noboa intentó posicionar, la campaña de Noboa intentó posicionar una victoria de él en primera vuelta, y de hecho ayer una encuestadora que está reconocida por el Consejo Nacional Electoral anunció con un exit poll una victoria. Entonces, luego se esperaba la segunda fase, que sería la confirmación mediática que no lograron posicionar y que, no obstante, también el presidente de Revolución Ciudadana denunció que en esta madrugada se cambiaron los archivos del sistema de conteo electoral. Entonces, suceden muchas cosas de ese tenor y, finalmente, el hecho de que en el caso la gente de Ecuador, los ecuatorianos y ecuatorianas en las elecciones no vamos solos, no vamos entre los partidos o los movimientos políticos e incluso frente a las corporaciones presentes en ese escenario, sino que Estados Unidos está aquí, está muy presente, no solo como un partido, como un gobierno, como una relación privilegiada, sino que desde 2022 ellos tienen una ley aprobada en su país para la gobernanza de Ecuador. Entonces es un panorama complejo, pero posible. Hemos llegado hasta hoy a hablar de una victoria política y moral en las circunstancias y posiblemente en abril se volverá a presentar un escenario de victoria.